Fernando Aguirre, asambleísta por el Partido Sociedad Patriótica y militar en servicio pasivo, nos acompaña esta mañana. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué sabe usted de este plan revancha del que el presidente de la República habla? Un plan para crear descontento en las Fuerzas Armadas, difundir mensajes a propósito de las remuneraciones de militares, tal como ocurrió en relación con los policías en el 30 de septiembre. Muchísimas gracias, Estefi. Un saludo muy cordial y respetuoso al pueblo ecuatoriano. Yo quiero rechazar categóricamente y enfáticamente las aseveraciones totalmente falsas por parte del presidente de la República, Rafael Correa, en su cadena sabatina el 4 de febrero del año 2012. Al él manifestar que existe un presunto plan revancha, lo cual le emplazo públicamente a que presente él documentadamente este plan revancha. Me considero una persona informada y que yo conozca no existe ningún plan revancha. Creo que existe solamente en la mente de Correa. Y lamentablemente es que hoy se quiere convertir el presidente Correa una vez más en víctima por su desinformación, por haber la desinformación de parte de sus ministros hacia él, y más que todo por vulnerar los derechos y las remuneraciones de 4 jerarquías, como son las jerarquías de capitán, mayor, suboficial mayor y suboficial primero. Expliquemos algo hasta acá. Había descontento en miembros de estas 4 jerarquías militares que usted menciona: mayor, capitán, suboficial mayor y suboficial primero. Vamos analizando esto, pero para ello escuchemos lo que dijo el presidente Correa este sábado a propósito del incremento de sueldo que ha hecho durante este gobierno. Capitán y suboficial primero. Es en el 2010 que existe el gran salto, porque habían incrementado esas categorías, pero habían incrementado poco, y reconocimos eso en el 2010, y se pasa de 1.600 a 2.145 dólares, más de $500 de incremento de sueldo. En el caso de mayor o suboficial, lo mismo, prácticamente no había subido muy poco. Damos el gran brinco en el 2010. Si cuando subimos el sueldo de los directores y los hacemos de libre remoción, hubiéramos subido tanto el sueldo que era más que lo que ganaba un general, quiere decir que teníamos que pagarle al capitán más que al general. Absurdo. Si estamos claros, la homologación era con la categoría, y de hecho, como las respectivas categorías no subieron lo suficiente, en el 2010, me parece que en octubre, directamente participé de esas conversaciones con delegados de estos oficiales y suboficiales. Se acordó un sustancial incremento de sueldo, pero solo retroactivo del 2010. Todo estaba bien, hasta que vinieron los irresponsables de la asamblea para crear incertidumbre, probablemente parte de este plan revancha, a decirles que tienen derecho al 2008. ¿Saben cuánto cuesta eso? $70 millones. Si son tan patriotas, que paguen pues de su plata a los Gutiérrez y todos estos irresponsables que tratan de crear división, suspicacias, etcétera. Pero más allá de lo que cueste, si es un derecho, cueste lo que cueste, hay que cumplirlo. Pero no es así, se nos está engañando. Claramente el espíritu del decreto del presidente Palacio del 2006 es homologar rangos militares con categorías del servicio público, no con cargos. Pero los capitanes no tenían que ser homologados a los directores, sino a categoría 14. Si estamos claros, ese es el kit del asunto. ¿Qué dice el exhorto? Aprobado por unanimidad, 96 votos, incluso el bloque país. ¿Cómo pueden caer en estas trampas nuestros asambleístas? Artículo 1, exhortar al señor ministro de Defensa, licenciado Javier Ponce Ceballos, la inmediata cancelación de los valores del retroactivo de las pensiones adeudadas, no hay deuda, a los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo y pasivo en la jerarquía de mayor, capitán, suboficial mayor y suboficial primero de los años 2008-2009. Aquí están involucrados politiqueros de siempre, oficiales en servicio pasivo y alguno que otro oficial en servicio activo, y se llamaba el plan revancha, y es crear descontento, tratar de poner a la fuerza pública contra el gobierno nacional, desinformar, campaña de mensajes iguales a los previos al 30S. Lo primero, el presidente dice: no hay pensiones adeudadas, se acordó un aumento de sueldo retroactivo, pero solo desde el 2010, pero la Asamblea en cambio dice que falta lo retroactivo del 2008 y el 2009. Es lamentable que el presidente de la República, como es típico de él, descalifique a quienes exigen justicia. Los comandantes generales de las diferentes fuerzas tienen que dar la cara e informar correctamente al presidente de la República e informarle que el año 2008 y 2009 en las 4 jerarquías antes mencionadas no se homologó y se equiparó. Se hizo justicia en todas las jerarquías, menos en las 4 jerarquías que él conoce. Es por eso que en la Asamblea Nacional, a través de unanimidad, se aprobó una resolución con 99 votos y fue aprobado. No es que están desinformados, que se les ha utilizado a los legisladores, estaría insultando a la propia inteligencia de sus propios legisladores. Y lo que es más, Correa manifiesta y no da validez a un proyecto de resolución. Él habla de un exhorto. El señor Correa tiene que darse cuenta que el exhorto no es más que
una fórmula de despacho que manda a dar cumplimiento al contenido en una resolución, porque el 13 de octubre del año 2011 fue aprobada una resolución que es mandatoria. Bueno, lo podemos poner en pantalla y es precisamente en esa fecha, en el 13 de octubre del 2011, la Asamblea aprueba con unanimidad, son con 97 votos, sí, porque hay 6 en blanco que se suman, la aplicación de una resolución, y lo que hace es exhortar al señor ministro de Defensa, al licenciado Javier Ponce Ceballos, la inmediata cancelación de los valores del retroactivo de las pensiones adeudadas a los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo y pasivo en las jerarquías de mayor, capitán, suboficial mayor, suboficial primero, de los años, dice, 2008 y 2009, valores que no fueron cancelados a las mencionadas jerarquías por el ISFA, previstas en la ley y el reglamento de las Fuerzas Armadas a favor de las jerarquías perjudicadas. Y luego vemos ahí también que le exigen al ministro de Finanzas la inmediata entrega de los recursos necesarios para hacer esta cancelación total del valor adeudado. Efectivamente, Steffi, y posteriormente del proyecto de resolución que fue aprobado en la Asamblea Nacional, está publicado en el registro oficial del jueves 17 de noviembre del 2011, el cual es mandatorio. No es aquí si el presidente Correa quiere cumplir o no. El artículo 132 de la Constitución dice que la Asamblea Nacional aprobará como las leyes, las normas generales o de interés común, las atribuciones de la Asamblea Nacional que no requieran la expedición de una ley se ejercerán a través de acuerdos o resoluciones. Y esta es una resolución. En concordancia con el artículo 147, dice que son atribuciones y deberes del presidente de la República, además de los que determina la ley, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Pero entonces, ¿es ante este incumplimiento que ha habido malestar o hay malestar en esas jerarquías militares? Efectivamente, hay malestar, a pesar que el presidente Correa ahora le vemos que está abrazando por los destacamentos. Con abrazos no se soluciona a los soldados de mi patria. Y más que todo, yo rechazo categóricamente las palabras del presidente Correa al manifestar que aquí existe un plan revancha para provocar otro 30S de las Fuerzas Armadas y que están involucrados los políticos de siempre, oficiales en servicio pasivo, verdaderos traidores a la patria y uno que otro oficial en servicio activo. Yo creo que los soldados de mi patria, sean en servicio activo o pasivo, son gente que le caracteriza la dignidad, el honor, la valentía, que es lo que más le sobra, y no me parece correcto que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, como es Rafael Correa, descalifique de esta manera porque estaría discriminando a sus soldados. Sobre el plan revancha, cuando se le preguntó en cambio a Ernesto González, al jefe del Comando Conjunto, esto fue lo que dijo. Si me confirman si tenemos ese audio. Nosotros no hemos conocido de este plan. ¿Cómo es que el jefe del Comando Conjunto no sabe nada de este plan? Esas son las contradicciones, por eso le digo, es típico del señor Correa que hoy se victimiza y no sé de dónde se ha inventado el plan revancha. El jefe del Comando Conjunto, que es la máxima autoridad, a lo menos uniformada de las Fuerzas Armadas, dice que desconoce. Yo que soy un hombre bien informado en ese aspecto, también no conozco de este plan revancha. Solo el señor Correa conoce de un plan revancha. Por eso es que le emplazo públicamente a que documentadamente, no con rumores, presente ante el país cuál es el famoso plan revancha y además que dé el nombre de los oficiales traidores de la patria, como él manifiesta, los verdaderos traidores de la patria, porque él no tiene, por más presidente que sea, insultar y calumniar a los soldados de nuestra patria. De nombres y apellidos de los verdaderos traidores. Asambleísta, es que al parecer han estado circulando unos mails informando de algunos temas que afectan a los militares. El presidente dice cómo lo hicieron el 30 de septiembre con los policías. El presidente, al parecer, no quiere crear malestar en las Fuerzas Armadas. Estuvo recorriendo luego ya los destacamentos militares, lo vimos conversando con ellos, anunció también mejoras salariales para todo el sector público, incluidos los militares. Y luego de esto, hace poco, el ministro de Defensa, Javier Ponce, ha dicho ya que el plan revancha parece haber sido abortado. Yo creo que no puede haber sido abortado porque nunca ha existido este plan revancha. Vea, yo le voy a referir a declaraciones de militares, que dice aquí, militares que pidieron la reserva, negaron que exista un supuesto plan en el interior de Fuerzas Armadas para desestabilizar al gobierno, pero confirmaron el malestar en los grados de capitán mayor, suboficial primero y suboficial mayor por un retroactivo pendiente a la equidad salarial. El pueblo ecuatoriano tiene que estar claro que se hizo justicia con el resto de jerarquías, menos con estas 4 jerarquías que fueron vulneradas. Y
Según el suboficial en servicio pasivo José Estrella, los militares acudieron a la Asamblea Nacional ante las constantes negativas del presidente de la República y del ministro de Defensa a recibirles para buscar un acuerdo. No hay ninguna situación de desestabilización ni plan revancha. Lo único que estamos reclamando es el incumplimiento de nuestros derechos, expresó. Y yo quiero hacer público una cosa que es fundamental y quiero dejar claro ante el país. Este legislador Fernando Aguirre no ha golpeado las puertas ni ha acudido ante ningún oficial o suboficial en servicio activo o pasivo para decir de este supuesto plan revancha. Ellos han acudido donde mí para exigir justicia cuando no fueron escuchados por sus comandantes por la homologación salarial y la vulneración de los años 2008 y 2009. Pero aquí hay algo interesante. El 30 de septiembre, cuando hubo malestar de los miembros de la policía, también por la ley del servicio público, derivó en el 30 de septiembre. Y lo que ocurrió es que desde allí los militares, aunque poniendo sus condiciones, salieron como garantes del sistema. Eso se había sacado ya de la Constitución en teoría. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Vea, yo creo que no se puede tapar el sol con un dedo, que hay descontento, existe descontento en estas cuatro jerarquías. Y lamentablemente lo que se está haciendo no es la ejecución ni la planificación de un supuesto plan revancha. Lo que se está exigiendo es justicia y, más que todo, la resolución aprobada por una asamblea, que en la Asamblea Nacional se tiene que respetar. No es como dice el presidente de la República y el ministro de lo laboral, que se tiene que coordinar para un exhorto o una resolución. No es un exhorto, el exhorto es parte de la resolución. Y más que todo, yo emplazo públicamente al presidente de la República a que cumpla la resolución emitida y aprobada por la Asamblea Nacional. Bueno, pero con el último anuncio que hizo a propósito del aumento salarial retroactivo desde enero, ¿está cumpliendo con la resolución de la Asamblea? No es así. Lo que pasa es que se hizo justicia a partir del año 2010. Quedan vulnerados sus derechos económicos del año 2008 y 2009, donde el resto de jerarquías sí fueron pagadas, menos estas cuatro jerarquías. Y es por eso, como le decía anteriormente, yo le emplazo públicamente a Correa, ¿para qué? Para que cumpla la resolución de la Asamblea, porque si no, estaría cayendo en la figura de desacato y rompiendo la Constitución de la República. Las resoluciones, y más que todo que están publicadas en el registro oficial, no es para que el presidente cumpla o no cumpla, tiene que cumplir, porque creo todavía que estamos viviendo en democracia, y en democracia tiene que respetar. Además, una resolución unánime, un voto con 97 voluntades del legislativo. Fernando Aguirre, asambleísta por el partido Sociedad Patriótica y Militar en servicio pasivo, acompañándonos esta mañana en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.